En las sombras de la antigua Babilonia se desarrolla una historia. Una nación conquistadora. El pueblo de Dios en exilio. Sueños y visiones rebeldes. Reyes e imperios humillados por Dios. Y el triunfo de una fe inquebrantable y la revelación del propósito divino de Dios. El libro de Daniel. Hey, qué buen día el domingo para estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Has escogido un buen día para reunirnos y para aprender de la palabra del Señor. Si eres nuevo en Iglesia Zoe, tienes que saber que somos una iglesia que nos reunimos en diferentes lugares, los domingos aquí en Coyoacán. Si algún día tienes un jueves libre, estamos por ahí en Roma Norte, en Zacatecas 140 a las 7 de la noche. Nos reunimos usualmente 7:15, empieza nuestro servicio. Y si puedes acompañarnos, sería increíble. Y estamos, ¿sabes? En esta serie del libro de Daniel, estamos en la tercera semana. Y yo sé que todos estamos esperando ese momento para llegar a Daniel en el foso de los leones. Pero todavía falta. Estamos en esta semana número 3 y hemos ido poco a poco hablando o conversando de cómo quizás todo lo que parece malo o lo que es malo, toda esta maldad, cómo va aumentando cada vez más, parece ser en nuestra sociedad que a veces llegamos como ya a normalizarlo, se nos hace tan normal ver cosas violentas o incluso nosotros ser violentos, irritables de un montón de cosas. Y ¿sabes cómo podemos darnos cuenta? Porque lo podemos ver en la depresión en las personas, lo podemos ver en este síntoma de salud mental, en la delincuencia, en la violencia que cada vez está más increíble. Entonces no puedes salir y estar en paz, caminar en paz por las calles sin estar pensando qué me va a pasar, ojalá que no me vaya a suceder esto, siempre con el Jesús en la boca de que me permita regresar a casa a salvo. Y seas creyente o no, seas cristiano o no, como que todos en general percibimos eso, que ha habido un cambio en la perspectiva moral de la humanidad, un cambio en nuestra cultura. Y yo no sé, ¿tú qué le dices a tus hijos si eres padre y tienes hijos por ahí, adolescentes que están creciendo? Tú lo puedes ver. ¿Qué les dices cuando llegan a tu casa y te preguntan o te dicen, papá, es que en mi escuela tengo un amigo o una amiga que... Y tú llenas la línea. Llegan con esas preguntas y ¿qué les dices? ¿Qué les respondes? Entonces creo que de eso se trata esta serie, de cómo podemos no solamente vivir, sino también amar en esta cultura en que nos ha tocado vivir, o en esta temporada, o en esta generación. Cómo podemos ser luz en medio quizás de todo esto. Y el libro de Daniel, si no nos has acompañado en las semanas pasadas, nos cuenta la historia de 4 jóvenes judíos, adolescentes que fueron quizás víctima, ¿no?, de lo que hoy llamaríamos trata de personas. Fueron secuestrados y llevados de su pueblo, Israel, y se los llevaron a Babilonia, por ahí cuando tenían entre 13 años, 15 años, la verdad es que estaban bastante jovencitos. Y están en este lugar llamado Babilonia, un imperio en donde no comparte su fe, no comparten sus creencias, no comparten sus valores, pero ellos están ahí. Ellos están ahí con un propósito cual el Señor los ha plantado ahí. Pero quiero que entendamos algo, iglesia. Babilonia no solamente es un lugar, no solamente es un imperio, sino, permíteme sugerirte, que es un espíritu que sigue activo al día de hoy. Y ahora a lo mejor tú vas a decir, pero ¿cómo un espíritu, pastor Emanuel? Deja de estarte inventando cosas, siempre saca... No, es que no me estoy inventando nada. Hay 3 capítulos en el Apocalipsis cuando hablan del regreso de Jesucristo y hablan
de que él conquista o vence a una entidad llamada Babilonia. No solamente es que era un lugar, sino es una entidad, un espíritu. Y justamente de eso quiero hablarte. ¿Qué es quizás ese espíritu? Y quiero que me acompañes a Daniel en el capítulo 4, si tienes tu Biblia ahí, versículo 28. Ya hablamos los otros capítulos anteriores, 1, 2, 3, ahora vamos a hablar el 4. Y ¿sabes qué? El día de hoy vamos a abarcar bastante el capítulo 4 y capítulo 5 también. Pero vamos a empezar en el 4, versículo 28. Mira lo que dice. En efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después, es decir, un año después, mientras daba un paseo por la terraza del palacio real de Babilonia. Versículo 30, exclamó el rey, es decir, el rey estaba ahí parado, estaba paseando en su balcón y de repente dijo, me imagino que vio a toda la Babilonia poderosa y majestuosa, y dijo el rey, ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital de mi reino, con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? Versículo 31, no había ni terminado de hablar cuando se escuchó una voz desde el cielo que le decía, este es el decreto en cuanto a ti, oh gran rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado, serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo. Comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas, escucha esto, que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Yo no sé cuántos dicen amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente, comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. ¿Sabes? He titulado este mensaje Cuando el orgullo grita. Y puedes ponerle como subtítulo, El cielo escribe. Y ahorita vamos a entender un poco de qué está hablando este pasaje, pero antes te invito a que hagamos una oración ahí donde estás, acompáñame a orar. Vamos a decirle todos juntos, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que vengamos, Señor, delante de ti con acción de gracias. Y te damos gracias cada uno de nosotros. Tenemos tantas cosas por qué agradecerte, Padre nuestro. Gracias que nos permites un día más. Gracias que nos permites estar aquí. Gracias que nos permites alabarte, adorarte, bendecirte, cantarte. Y también muchas gracias que nos permites aprender de tu bendita y santa palabra que nos guía, que nos transforma, Señor Santo. Y te rogamos que hoy también abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para poder poner en práctica esta palabra que recibimos de ti, Señor. Que nos guíes a través de tu palabra. Te ruego, bendito Dios, que tú me des esa gracia, esa unción y esa sabiduría para compartir este mensaje con mis hermanos, con tu pueblo, bendito Dios. Y que seamos restaurados, que seamos liberados, que seamos sanados en el nombre de Jesús, fortalecidos en nuestra fe. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén y amén, bendito Dios. Amén. ¿Por qué no? Es unas fuertes palmas. ¿Sabes? Estaba leyendo una historia de un empresario top, así de esos macizos. No sé si sientes la palabra macizo, ¿no? Así machín. Eli Black. Él era un empresario increíble, millonario, poderoso, exitoso. Muchas personas lo envidiaban, un empresario por ahí de los años 70 más o menos, y dirigía una compañía bastante importante, pero no solamente en su ciudad, no solamente en su país, sino mundialmente, una de las compañías más importantes, United Brands Company. Y él estaba en esta parte del éxito. Imagínate tener un negocio en el cual siempre has soñado, ser este empresario en donde tienes un montón de gente a tu cargo, y no solamente gente, sino de eso tienes subempresas, y te ves en este lugar, en una oficina en Nueva York, en el piso 44, dirigiendo toda esta empresa, y todo va de mejor a mejor a mejor. Pero había algo que quizás nadie sabía o muchos no se daban cuenta, y era todo lo que estaba detrás de su escritorio. Investigaciones por corrupción, sobornos a gobiernos, incluso en Latinoamérica, y todo por esta presión de mantener esta imagen de invencible, de tengo la compañía o una de las compañías más grandes del mundo. Y cuando me pongo a pensar en esto, digo, ¿sabes? De verdad que eso sí es como complicado tener esta presión, y lo puedes ver a lo mejor en otras compañías, en Apple o en Samsung o en marcas de carros, en lo que tú quieras. Cada año estar sacando un nuevo producto y ver qué más vamos a poner y qué más vamos a añadir, y ya no tenemos ni otro
diseño que sacar, así que vamos a hacer el iPhone cada vez más largo y más ancho, porque no se nos ocurre nada más. Y al consumidor hay que darle algo. Y entonces es una presión por todo el tiempo, mantenerte en la vanguardia, todo el tiempo mantenerte arriba. ¿Por qué? Porque eres el líder del mercado. Y me imagino, aunque nunca he estado ahí, que es una presión grande. Y a veces puede suceder en las iglesias, quizás quién tiene la iglesia más grande, o quién tiene la iglesia más bonita, o quién tiene la iglesia con mayores dones, o quién tiene la iglesia donde la gente habla lenguas, la mayoría de ellos, o la mayoría de ellos diezma, o un montón de cosas que aunque no querramos, las personas cristianas terminamos siendo parte como de esa, permíteme sugerirte, competencia, de ese espíritu que gobierna otras atmósferas en la vida. El queremos ser vistos, el que todos creemos que tenemos una opinión que dar. Y cada vez que puedes darte cuenta, cada vez que vas a una iglesia o cada vez que vas a ver una película, como que sientes la necesidad de dar tu opinión. De decir si la película estuvo bonita o no, o estuvo aburrida o no. Y si ya te sientes más crítico, así machitos, ya vas a empezar a decir, no, es que la actuación de estos estuvo muy fría y un montón de cosas. O si vas a una iglesia también, no, pues visité tal iglesia. Y todos sentimos como esa necesidad, o pensamos que las personas están interesadas en escuchar nuestra opinión. Y yo también me he puesto a pensar en eso. ¿Sabes? Cada vez que predico, pienso, cuando las personas van a la universidad, tienen que poner atención. Porque se tienen que graduar. Pero cuando vienen a la iglesia no tienen que ponerme atención. Y considero una parte muy noble de parte de todos ustedes, que asistan ya sea a esta iglesia o a la que sea, y brindes por lo menos 30 minutos de tu entera atención, porque no tendrías por qué hacerlo. Pero dispones tu corazón para escuchar, para aprender quizás de la palabra de Dios con una persona que quizás no conoces, que quizás nunca has saludado, que quizás nunca has tenido una conversación con él, que no sabes si está preparado. Y pienso que eso puede ser muchas veces el problema de la iglesia. Escuchamos a personas y no sabemos qué tipo de preparación tienen, no sabemos si se autoproclamaron o si se autopusieron en ese lugar como predicadores, ¿no? No sé, un montón de cosas que quizás no quiero entrar en ese detalle, pero a lo que voy y por qué te lo digo es porque quizás entramos en esa competencia de quién sabe más, quién puede expresar mejor un mensaje, quién predica mejor, quién aburre menos a la gente. Yo ahí quedaría en último lugar porque siempre veo a los de la primera fila durmiéndose, entonces digo, bro, yo los aburro, me parece ser. Pero continuando con esta historia de Eli Black, en febrero de 1975, algo sucedió que subió como siempre a su oficina en Nueva York, piso 44, y se aventó del 44 piso hasta abajo, suicidándose. Y cuando lees historias así, te das cuenta, bro, ¿por qué? ¿Por qué sucede con personas que parece ser que lo tienen todo resuelto en su vida? Parece ser que a lo mejor están bendecidos o tienen por lo menos lo que yo quisiera tener. Pero también hay esta parte de presión, de orgullo, de corrupción, que por fuera parecen invencibles quizás, pero terminas vacío por dentro. Y en este pasaje, en este capítulo, el rey Nabucodonosor da su testimonio personal. Si tú lees el capítulo entero, te vas a dar cuenta que parece ser que él es el que está escribiendo, él es el que está relatando. Y empieza diciendo, desde el capítulo 4, versículo 1, empieza diciendo que vivía cómodo y en prosperidad. Él empieza a decir, ¿sabes qué? Yo tengo un gran palacio, tengo riquezas, vivo muy cómodo. Y en ese proceso Dios lo interrumpe con un sueño que lo aterra al rey Nabucodonosor. Y entonces, como podrás imaginarlo, después de este sueño que tiene, el rey Nabucodonosor manda a llamar a sus hechiceros, otra vez, manda a llamar a todos los sabios, a los magos, para que le interpreten ese otro sueño. Acuérdate que en el capítulo pasado había soñado con una estatua y nadie pudo interpretarlo hasta que llaman a Daniel. Pues sucede exactamente lo mismo. Los manda a llamar, no pueden saber qué es eso que soñó, entonces mandan a llamar a Daniel. Pero para esta fecha, Daniel ya no es un adolescente, ya no tiene 17, 20 años. Para esta fecha ya hemos avanzado bastante y Daniel ahorita ya tendría aproximadamente unos 40 años. Entonces lo manda a llamar y le dice, oye Daniel, yo me acuerdo que sobre ti está el espíritu de los dioses y que tú tienes esta revelación y sabes que quiero contarte un sueño porque me ha perturbado y no me ha dejado dormir. Y entonces le cuenta el sueño y en su sueño
le dice, ¿sabes qué? En mi sueño yo veía un árbol enorme. Yo veía este árbol que su copa era tan grande que alcanzaba a tocar el cielo y se podía ver desde todos los lugares de la tierra. Se podía ver ese gran árbol. Tenía un follaje hermoso y tenía frutos por donde sea, y las personas venían a sentarse a su sombra, y los animales, tanto de la tierra como del cielo, venían a comer de sus frutos. Pero dentro de ese sueño venía un mensajero santo del cielo. Y yo escuchaba una voz que decía, arranquen ese árbol y córtenlo, pero dejen el tronco y dejen las raíces. Y que se empape y que el rocío del cielo caiga sobre él. Y que su mente se trastorne como la de un animal. Y todo esto sucederá por 7 años. Y entonces el rey le empieza a contar este sueño a Daniel. Y Daniel, me imagino que está escuchando, y dice tu Biblia que se queda atónito. Se queda pálido Daniel. Entonces, cuando el rey acaba de contarle el sueño, le dice, Daniel, pero no te perturbes, cálmate, tranquilo. Y me imagino que Daniel le dice, rey, es que no estoy preocupado por mí, estoy preocupado por ti, porque yo quisiera que este sueño que tú me estás contando, yo quisiera que hablara de tus enemigos, pero habla de ti. Yo quisiera que este sueño se refiriera a los que están en tu contra, querido rey, pero todo esto habla de ti. Y entonces le empieza a decir, le aconsejo, rey Nabucodonosor, que se arrepienta de sus pecados, le aconsejo que actúe con justicia, que sea bondadoso. Y aquí llegamos otra vez al pasaje que leímos al principio, donde después de un año, después de 12 meses, se cumple ese sueño. Habiéndole Daniel dicho, rey, yo te aconsejo que por favor te arrepientas, yo te aconsejo que quizás te dejes ese orgullo, yo te aconsejo que seas bondadoso. Y a lo mejor el rey dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer, pero ¿cuántas veces te sucede algo en tu vida que solo te llevaste un susto? Y que dijiste, Señor, si tú me libras de esta, yo te prometo, mira, por esta, que voy a cambiar. El Señor me perdone, pero y mientras te dura lo que te acuerdas, pero cuando otra vez recobras la conciencia, te das cuenta que, volviste a lo mismo. Parece que somos muy rápidos de olvidar, y mientras está la situación difícil decimos, no, sí, Señor, te prometo que si tú me sacas, y si tú me das este trabajo, y si me provees para esto, yo voy a ir a la iglesia todos los días, y aparte voy a llevar 10 amigos conmigo a Zoé para que cada vez seamos más llenos. Aleluya. Pero cuando se te pasa, vamos a dar unas fuertes palabras todos juntos. Escucha. Pero cuando se te pasa esa necesidad, volvemos a lo mismo. Y aquí le está pasando a él. Ahora imagínate esto, por favor, un rey poderoso. Imagínatelo sentado en su trono en toda majestad, con imperios que estaban delante de él. Y ahora lo vemos como un animal, comiendo pasto con el ganado, siendo cortado de toda su gloria, de toda su majestad, de todo su poder. Lo describe que su cabello creció como plumas. Imagínate que, no sé si era muy velludo el Señor, pero imagínatelo tan peludo, con unas garras como de gavilán pollero. Hay personas que no sé, así se las dejan. No sé por qué, algunos dicen que para tocar la guitarra, sin ofender a los guitarristas aquí, pero no sé, imagínate estas garras tan largas y todo humillado. Y quiero, sabes, en esta predicación solamente te voy a dar 2 puntos, porque son muchas cosas que abarcar. Y el punto número 1 que quiero hablarte, quizás puede ser cortado, pero no cancelado. Y quiero iniciar con esta pregunta en este punto. ¿Alguna vez pensaste en tu vida que tus logros fueron fruto de tu esfuerzo? Y por favor, haz memoria, quizás esto que he logrado, este diploma, esta mención honorífica, esto que tengo, este negocio, lo he logrado porque me he esforzado. No sabes cuánto me costó las desveladas, no sabes cuánto me costó estudiar. No, si ahora ya soy o licenciado o lo que tú quieras, ¿verdad? Doctor, maestro. Así estaba Nabucodonosor. Tenía poder, tenía riqueza, tenía influencia. O sea, querido, literalmente un reino que era y sigue siendo una de las maravillas del mundo. No sé si alguna vez has escuchado de los jardines colgantes de Babilonia. Siguen siendo. ¿Por qué? Porque tenía esta Babilonia que era tan impresionante, y hasta hoy en día parece ser que seguimos hablando de esa Babilonia. Pero Daniel
En el capítulo 4, en el versículo 30, revela el momento exacto de la caída. ¿Cuándo fue ese momento exacto de la caída de este rey? Cuando sus palabras dijeron: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué por mi majestad. ¿Y sabes qué me parece increíble? Que dice la Biblia que ni siquiera terminaba de salir la palabra de él, cuando inmediatamente le vino una voz del cielo y le dijo: se te ha quitado toda tu gloria. O sea, todavía tenía la palabra en la boca, cuando vino una voz y le dijo: ¿sabes qué? Todo esto va a cambiar. Permíteme sugerirte por qué, querido. Porque el orgullo tiene una fecha de expiración. El orgullo que cargas en tu vida tiene una fecha de expiración que necesitas deshacerte de él. Dios hasta este punto había sido paciente, le había dado un año entero para arrepentirse, porque Daniel se lo dijo: te aconsejo que te arrepientas, rey. Pero cuando el orgullo grita, cuando el orgullo habla fuerte, ¿me permite sugerirte algo? El cielo grita aún más fuerte. Y Dios le quitó lo más valioso que tenía. ¿Sabes cuál es lo más valioso que tenía? No era su reino, no era su poder, no era su majestad, no eran sus riquezas, era su conciencia. ¿Te imaginas estar como un animal? Que no tengas ni conciencia ni de ti mismo, ni de lo que eres o lo que eras. Permíteme ponerte este ejemplo que me parece muy triste. Yo creo que tú has escuchado hablar del actor Bruce Willis, de Duro de Matar y un montón de esas cosas, pero increíble. ¿Y no te parece triste, si has escuchado un poco de él, que tenga esta enfermedad que no se acuerda ni quién es? No reconoce a su familia. ¿Te imaginas todos los logros que pudiste haber logrado? Todos los premios que pudiste haber ganado, Óscares y lo que tú quieras, y no tener memoria de absolutamente nada de eso. ¿De qué te sirvió? No tener memoria de que se acerque una persona a ti con tanto amor del mundo y te acaricie porque es tu hijo, tu hija o tu esposa, y tú te quedes como perro espantado de quién será esta persona. O sea, en serio, qué triste. Y me parece que por algo así estaba pasando este rey. Dios le quitó eso más valioso. Por 7 años estuvo allí. Nabucodonosor vivió como un animal literal. Comía hierba, dormía en la calle, dormía en la intemperie, dormía en el pasto, no lo sé. Sus uñas súper largas. Y todo me permite sugerirte por qué, iglesia. Porque confundió la bendición de Dios con su propia grandeza. Confundió la bendición de Dios con su propia inteligencia. Confundió la bendición de Dios con su propia habilidad. Y escucha esto: quizás tú no estés en un trono, quizás tú no eres un rey, pero ¿cuántas veces has pensado: esto lo logré yo? ¿Cuántas veces has pensado: esto lo conseguí, este trabajo por mis contactos, o esta relación la conseguí porque soy súper guapo o súper guapa por mi encanto? Gracias a Dios es que conseguí esta relación. O lo que sea que tú quieras: conseguí esto porque soy fregón. Porque, ¿entiendes la palabra fregón, verdad? Espero que no sea una ofensa para nadie. Porque soy fregón, porque soy estratégico, porque sé cómo hacerlo. Permíteme decirte algo: ten cuidado. Porque cuando el yo empieza a subir, querido, Dios a veces tiene que cortarte para que vuelvas a voltear tu mirada al cielo y decir: todo proviene de ti. Para que vuelvas a decir: todo me lo ha dado mi Padre que está en el cielo. Todo proviene absolutamente de Él. Y aquí, querido, es donde viene la gracia. Dios no cortó las raíces. ¿Por qué? Porque Dios no corta para destruir. Dios corta para restaurar. Dios no corta para arrancarte. Dios te corta, te poda para que des más fruto. Y eso fue lo que pasó. Nabucodonosor dice que pasado ese tiempo levantó la vista al cielo y reconoció quién es el Rey de Reyes, que vive y reina por los siglos de los siglos, y su cordura volvió a él. Y yo no sé en qué etapa de tu vida o en qué situación estés, en qué lugar donde digas: Señor, ¿sabes qué? Quizás yo he pensado que he logrado todo esto por mí, por mi habilidad, por mi capacidad, pero tengo que reconocer que es por ti. ¿Por qué? Porque mi orgullo tiene una fecha de expiración. O me humillo yo cuando todavía hay tiempo, o quizás me vas a humillar tú de la forma que no espero. Y mira lo que dice en el capítulo 34, versículo 34, perdón. Pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, es decir, pasados los 7 años, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive y reina para siempre. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser aún más poderoso que antes. ¿Te das cuenta? Cuando Dios te corta, no es para cancelarte. Cuando Dios te corta, no es para destruirte. Es para podarte y que lleves mucho más fruto. Pero también, si vamos a aplaudir todos juntos en el nombre del Señor.
Pero también tienes que reconocer de quién proviene todo, de quién viene todo. Y quiero darte el punto número 2 que le he titulado Raíces o Ruina. Ok, déjame explicarte. En Daniel, en el capítulo 4, lo que estamos leyendo, Dios le dio a Nabucodonosor una oportunidad increíble. Es decir, le dijo, sí te corté, no te arranqué, simplemente te corté, te dejé las raíces, te dejé el tronco porque no he terminado contigo. Todavía hay un proceso que tienes que pasar. Es decir, es disciplina, pero tienes esperanza todavía. Y el rey Nabucodonosor al final levantó los ojos al cielo, reconoció de quién proviene todo y fue restaurado. Ahora, vamos a avanzar otros 40 años, ¿ok? Ya vamos a ir en Daniel en el capítulo 5 y es donde se pone interesante. Nabucodonosor para esta fecha ya está muerto, ya estiró la pata, ya está enterrado, pero escucha esto, tiene un nieto. Quizás tu Biblia va a decir que es su padre, pero la palabra que usa padre, ahí me parece que es en arameo, no es como papá, sino simplemente como un antecesor del rey que está ahora, que es Belsasar, que es su nieto. Entonces, vamos a avanzar estos 40 años y Belsasar necesita aprender, parece ser que la misma lección que su abuelo, y el capítulo 5 inicia con Belsasar, lo puedes leer tú, en tu casa si quieres, inicia con Belsasar haciendo una fiesta increíble. O sea, no sé por qué de repente un día se paró de buenas quizás y dijo, vamos a hacer una fiesta, un banquete para 1000 personas y voy a invitar a todos mis cuates y voy a sacar el mejor vino y las mejores comidas, y está en su fiesta celebrando su poder, celebrando su gloria. Y mira el versículo 2 como dice, mientras bebía, Belsasar mandó que trajeran las copas, escucha esto, las copas de oro y de plata de su antecesor. Ahí es donde quizás tu Biblia puede decir de su padre, Nabucodonosor, pero no era su padre, era su abuelo. Que había tomado el templo de Jerusalén, escucha esto, para que bebieran sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Es decir, este rey, Belsasar, mandó traer las copas sagradas del templo para celebrar en su bendita fiesta. Versículo 3. Entonces le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Bebían vino y alababan, escucha esto, a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra y todos los que había ahí por haber. Y en ese momento, versículo 5, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro se le palideció del susto, las rodillas le empezaron a temblar y apenas podía sostenerse. Pero imagínate esto, imagínate por favor. Estás en una fiesta, como dirían por ahí, tomando relax. Yo sé que ocupan otra palabra, pero tomando relax. Estás con tus cuates, estás quizás con las papitas con guacamole, unas alitas allí a la barbecue, lo que tú quieras, y de repente, mientras estás tomado y estás comiendo, ves una mano en la pared, tipo la familia de los locos Adams, el tío Cosa, ¿no? Una mano caminando por la pared, algo así, o no sé de qué otra forma apareció una mano. ¿Cómo no te vas a espantar? Yo también me espantaría si veo una mano cortada caminando por la pared. Por supuesto que también me quedaría pálido. Y más si empieza a escribir algo en un idioma que no conozco. Entonces yo ya no sabría si es el vino o está pasando en realidad. Y entonces la situación es que una vez más, te voy a contar esta historia rápido, que se me acaba el tiempo. Una vez más, como podrás imaginarte, manda a llamar Belsasar a todo su grupo de personas y de sabios y de magos y de todo lo que podía existir para decirles, ¿cuál es ese mensaje? Díganme qué significa ese mensaje que escribió esa mano en la pared. Y por supuesto nadie puede. No sabemos qué dice, no podemos decirte. Pero me permite sugerirte algo. Como te he predicado antes que quizás no estoy tan de acuerdo en muchas definiciones contemporáneas de maldiciones generacionales. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que si no aprendes de tus errores o de los de tus antepasados, tiendes a repetirlos otra vez. Si no aprendes de ese padre borracho que tuviste, vas a repetir exactamente el mismo patrón de ese padre borracho que tuviste. Si no aprendiste, permíteme sugerirte, sin que te ofendas, de esa abuela tóxica que tenías, manipuladora, controladora, mandona, lo mismo vas a hacer tú con tu esposo. Y luego te vas a quejar de por qué las cosas no funcionan.
Y quizás no necesariamente es una maldición generacional, son patrones que si no aprendes, tiendes a repetirlos, y así somos el ser humano. Si no aprendemos de nuestros errores pasados, vamos a volver a repetirlos, y parece ser que es lo mismo que está haciendo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Manda a llamar a todos estos, nadie sabe. La historia dice que la reina madre escucha lo que está contando Belsasar y le dice: oye, ¿qué crees? Que cuando existía tu abuelo, había una persona por ahí que trabajaba para él, se llama Daniel. Y parece ser que él tiene el espíritu de los dioses. Todavía no lo conocían como Yahweh, como Jehová, estas personas, pues ellos decían: tiene el espíritu de los dioses y él te puede ayudar. Entonces manda a traer a Daniel otra vez. Para esta fecha Daniel ya tiene sus 80 años más o menos. Y le dice: oye, Daniel, ¿me puedes ayudar, por favor, a interpretar qué es lo que dice esto? Y le dice: si me ayudas, te voy a dar regalos y te voy a dar joyas y te voy a poner un manto increíble. Y Daniel, por supuesto, como él sabe que no está en Babilonia para ganar riqueza, él sabe que no está en Babilonia para generar todo este poder, Daniel le dice: yo no estoy aquí para eso, rey. Dale tus regalos a quien otra persona quieras. Si quieres, regálaselos. De todas formas, te voy a interpretar lo que dice el sueño. No estoy aquí por eso. Y mira lo que le dice: rey Belsasar, tú sabías todo esto. Dios, el Altísimo Dios, le dio a tu abuelo Nabucodonosor gloria, honra y poder. Le dio un imperio tan grande, que era tan majestuoso y poderoso, que incluso las personas que venían delante de él, de lo poderoso que era, le temblaba la boca solo por estar enfrente de Nabucodonosor, porque Dios le permitió toda esa gloria y toda esa majestad. Pero un día, a Nabucodonosor el rey se le llenó el corazón y la mente de orgullo, y Dios le quitó absolutamente todo lo que tenía. Y pasaron 7 años hasta que Nabucodonosor reconoció que el Dios Altísimo es el rey de todos los reinos y quien él le da su autoridad a quien él quiere. Hasta ese momento le fue devuelta la cordura a tu abuelo. Y le dice: tú sabías todo esto, Belsasar, y aún así no quisiste humillarte delante de Dios. Todo lo contrario, usaste lo sagrado, usaste las copas del templo, usaste las cosas que eran sagradas en el templo para exaltar tu orgullo y el de todos tus acompañantes, y para adorar a dioses que ni oyen y ni ven, y pasaste por alto al rey que te da la vida, al Dios Altísimo. Y aquí retomamos la historia, en el versículo 24. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió: Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente: Mene significa contado, es decir, Dios ha contado tus días en tu reino y les ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza. ¿Y qué cree? No dio la medida. 28. Parsin significa dividido, es decir, su reino, señor Belsasar, ha sido dividido y ha sido dado a los medos y a los persas. Y mira lo increíble, versículo 30. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Querido, yo no sé si notas la diferencia y si me acompañas, equipo de alabanza. Nabucodonosor, ¿ves la diferencia entre estos dos reyes? Nabucodonosor fue ignorante al principio. Y Dios le dio una oportunidad y se quebrantó. Alzó sus ojos al cielo y reconoció de quién proviene todo. Pero Belsasar fue arrogante. Siguió celebrando con copas sagradas. Y mientras usaba lo santo para lo profano, Dios le envía un mensaje: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ha sido contado, ha sido pesado, ha sido dividido. ¿Y qué es lo que me impresiona de este último ejemplo? Es que no hubo oportunidad de arrepentimiento. Esa misma noche murió. Y aquí está la conclusión y lo que me parece pesado de este punto. Querido, todos tenemos los días contados. Todos. Tú y yo. Y tú no sabes si vas a tener otra oportunidad para arrepentirte o no. ¿Por qué estar esperando? Dios es misericordioso, pero quieres que te diga algo, también es justo. La restauración para tu vida está disponible, pero permíteme sugerirte algo: no es automática, tú tienes que elegirla. Hay una línea muy delgada, me parece, que quizás no sabes
¿Cuándo la cruzas o cuándo la vas a cruzar? ¿Y sabes cuál es esa línea? Esa línea donde ya no hay tiempo para la restauración, donde ya no hay tiempo para el arrepentimiento, sino que es tiempo de rendición final. Y eso es lo peligroso, de que como no sabes cuándo está esa línea, cuando todavía tienes tiempo o cuando ya se te acabó el tiempo, seguimos viviendo como si Dios no fuera a venir otra vez, como si Cristo no fuera a regresar. Seguimos viviendo como tengo todavía otro día para arrepentirme. ¿Y si no? ¿Y si esta noche fueran a venir por ti? Por eso creo que nuestra vida debe de ser de constante arrepentimiento. Y ese es uno de los espíritus de Babilonia, el orgullo, el decir, no, yo puedo esto, no, yo puedo lograrlo, no, yo puedo hacerlo por mis fuerzas, no, solamente vives una vez y no, vivimos en esta época donde el mundo te dice, bueno, vive tu verdad, sí, pero si tu verdad no se alinea con la palabra de Dios, entonces tu verdad tiene que doblegarse ante la verdad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás muchos ya no tenemos tiempo, no lo sé, solo Dios sabe. Pero creo que hoy tú y yo estamos viviendo entre Daniel capítulo 4 y Daniel capítulo 5, donde Dios nos ha dado advertencias, y tú sabes que te ha dado advertencias. Tú que estás aquí en la iglesia sabes perfectamente quién eres, que Dios te ha dado advertencias, te ha dado oportunidades, te ha dado señales. Todos tenemos los días contados, y la pregunta es, ¿cómo vas a responder? Como Nabucodonosor, con arrepentimiento, diciendo, Señor, perdóname, reconozco que he sido orgulloso, Señor, perdóname, reconozco que quizás no te he tomado como el rey en alguna área de mi vida donde yo quiero seguir gobernando. ¿O vas a ser como Belsasar, ignorando las advertencias? Permite preguntarte esto. ¿Estás ignorando lo que ya sabes que Dios te dijo que está mal? ¿Estás quizás jugando con lo santo? No pensemos que porque somos parte del equipo de alabanza, bro, estamos del otro lado. No. Estamos dejando que el orgullo nos ciegue o nos mantenga ciegos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Permíteme decirte algo, iglesia, no confundas el silencio de Dios con su ausencia. No confundas la bendición de Dios con la aprobación de lo que estás haciendo, por favor. Porque a veces su última advertencia es el silencio. Pero si aún aquí estás en la iglesia escuchando esto, significa que todavía hay raíces. Significa que todavía hay esperanza. Significa que todavía hay restauración y está disponible, pero tú decides si tomas esa restauración en tu vida. Si vamos a aplaudir todos juntos. ¿Sabes? Dios no deja de hablar, más bien nosotros dejamos de escuchar. Pero tienes que saber que Dios puede cambiar el tono en el que habla. Puede pasar de advertencia a juicio. Puede pasar de gracia ofrecida a una sentencia anunciada. Y lo que más me sacude en esto es que la escritura que puso esa mano en la pared no solamente fue para Belsasar. A veces Dios también escribe en las paredes de nuestra vida, escribe en nuestras crisis financieras. A veces Dios escribe en esa relación que se quebró, que se separó. A veces Dios escribe en esa ansiedad que no puedes explicar, en el éxito que nada puede llenar, bro. Y la pregunta no es si Dios está escribiendo, la pregunta es, ¿estoy entendiendo el mensaje de Dios en mi vida? ¿Estoy leyendo lo que Dios está tratando de decirme? Pero quiero dejarte con este último pensamiento. Si tú hoy en tu vida levantas tu vista como Nabucodonosor, tu historia puede cambiar. Pero si sigues celebrando sin conciencia como Belsasar, también tu historia puede terminar esta misma noche, ¿no? Y no se trata de manipular con miedo, se trata de que despiertes con la verdad de la palabra. Porque cuando el orgullo grita, Dios escribe y tú tienes la respuesta. ¿Respondes con humildad o con orgullo? Dios siempre está dispuesto a mostrar su bondad para ti. Pero tú tienes que aceptarla y tú tienes que recibirla. ¿Por qué no inclinas tu rostro y le dices, Señor, perdóname si no he reconocido, Señor, tu reinado en mi vida?
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.